Hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Alboraya. Hemos quedado con el nuevo alcalde. Repite en el cargo el socialista Miguel Chavarría. Queremos conocer sus objetivos y retos para los próximos 4 años aquí, en la ciudad de La Horchata, Alboraya. Nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alboraya. Estamos con el que han elegido de nuevo los vecinos de esta localidad, el alcalde del Partido Socialista, Miguel Chavarría. ¿Qué tal, alcalde? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por esos resultados que lo hacen de nuevo alcalde. Muchísimas gracias. Ha sido muy encantador, ha sido una alegría muy grande el que los vecinos de Alboraya continúen confiando en este alcalde para resolver y atender sus cosas. Bueno, estamos en el Salón de Plenos, alcalde, donde se decide todo lo que tiene que ver con esta localidad. Este es el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alboraya. Como veréis, hay un asiento para cada uno de los concejales, además hay otro para secretaría y otro para interventor, y aquí es donde una vez al mes nos reunimos para resolver o intentar resolver aquellas cosas que necesita los vecinos de Alboraya para funcionar. ¿Cómo ha quedado el Ayuntamiento de Alboraya después de las elecciones? ¿Con cuántas formaciones políticas tienen asiento? En este Salón de Plenos tiene asiento el Izquierda Unida con un concejal, Ciudadanos con 3, el PP con 4, Compromís con 6 y el PSOE con 7. 7 ha sido la fuerza más votada, gobernará, me decían, minoría con acuerdos puntuales, me imagino, a lo largo de la legislatura. Sí, vamos a gobernar en minoría, aunque el objetivo de participación y de transparencia está encima de la mesa y de entrada ya el alcalde ha pedido a los portavoces, ha lanzado a los portavoces el reto de que participen en la Junta de Gobierno local. Es una cosa nueva en el Ayuntamiento de Alboraya. Desde hace más de 25 años nunca la oposición participaba en las juntas de gobierno y este alcalde, este equipo de gobierno, lanza el reto a todas las formaciones políticas para que participen en la junta de gobierno, que, como todos sabemos, los 3 momentos en los que se deciden cosas son el alcalde, pero como órganos colegiados tenemos la junta de gobierno local y el pleno. Son los 2 órganos colegiados que hacen y deciden el funcionamiento del ayuntamiento. Miguel, alcalde, ¿qué decisión dejó de no hacerse la pasada legislatura? Me imagino que por circunstancias, y que ahora se ha tomado como objetivo prioritario en esta nueva etapa, en este nuevo reto. La legislatura anterior, el problema fundamental del Ayuntamiento de Alboraya, del municipio de Alboraya, siempre era y es las deudas. Ese objetivo no se puede cumplir. Tenemos demasiada deuda, pero el poco a poco y el afrontar cara a cara esas deudas sí que nos ha hecho poder avanzar adelante. El objetivo fundamental del ayuntamiento, si quitamos la parte técnica, la parte económica, es los servicios sociales. Entonces nosotros, desde el primer momento, desde el 2011, nuestro objetivo era que nadie se quede sin comer en un pueblo como este. Entonces, las ayudas de emergencia, las becas de comedor, las becas a los estudiantes, ¿no? a los que van a las escuelas, ha sido fundamental. A pesar de la deuda, nosotros hemos mantenido y aumentado la partida correspondiente a servicios sociales. No, este ayuntamiento, desde el año 2011 y el que viene, desde 2015, no está pensado para hacer cosas, está pensado para hacer comunidad, solidaridad y que todos seamos conscientes de que entre todos tenemos que salir de la situación en la que estábamos. Nos habla mucho de esa deuda. Sabemos que cuando llegó hace 4 años al ayuntamiento, bueno, pues se encontró con este problema, se ha saneado en este sentido, lo que permitirá hacer más cosas en esta legislatura, alcalde. Hemos conseguido en el 2014, hicimos un plan de ajuste 2014-2019. Haciendo números, podíamos demostrar con números y con ingresos y gastos que sí que podíamos abordar parte de la deuda que teníamos. Nosotros teníamos una deuda demasiado importante, estamos hablando de alrededor de 100 millones de euros, y para abordarlo teníamos que gastar el mínimo e ingresar el máximo,
que eso es una regla de 3. Tuvimos que afrontar el plan de proveedores desde el Gobierno central, que nos ayudaron, ¿no? Ayudaron a todos los municipios de España a afrontar los proveedores, las facturas no pagadas. Nosotros entramos en ese plan de proveedores con alrededor de 30 millones de euros. Esos 30 millones de euros los estamos pagando tal y como dice la ley a partir de nuestra participación en impuestos del Estado. Y ese era un tema fundamental, porque además de deuda eran proveedores pequeños, medianos y grandes que no habían cobrado desde, cuento una anécdota, 1999. Nosotros en el 2012 abordamos y pagamos facturas del año 99. Una vez resuelto el tema de los proveedores hasta el 2012, que es como el gobierno lo proyectó, tenemos otras deudas que tenemos que afrontar con diálogo y consenso. Nosotros, una deuda importante del ayuntamiento anterior, o sea, del gobierno anterior al 2011, fue el compromiso de soterrar la línea del metro que va desde Valencia hacia Rafael Buñol. ¿En qué punto se encuentra esta obra? Esa obra está soterrada y está no pagada. Entonces, esa es una de las deudas de las que estoy hablando, de los 100 millones. ¿Qué provocó esta situación? Claro, como el argumento del ayuntamiento entonces y ahora es que esta obra corresponde a la Generalitat y no al municipio, pues estamos en posibilidades de dialogar y afrontar esta deuda en unas nuevas condiciones que el aire fresco que ha llegado a la Generalitat supongo que nos ayudará a cómo abordar este problema. Bueno, pues tema destacado, la deuda, nos ha aclarado el alcalde, que repite, como saben, en este ayuntamiento de Alboraya. Hablaremos de más proyectos, de más retos en esta nueva legislatura, pero lo haremos en otro lugar. Alcalde, ¿dónde nos va a llevar? Creo que un edificio que tenemos importante del siglo XVII, que es la Casa del Conde de Zanoguera, creo que podríamos ir allí a verlo, y si por el camino vemos alguna calle bonita y algunas casas bonitas del municipio, los vamos a ver. Mi intención con vosotros era no enseñar, o enseñar si queréis, pero no profundizar en la parte nueva del pueblo, sino que vieseis que Alboraya es un pueblo y queremos seguir siendo pueblo, y por mucho que avance la capital queremos mantener nuestro nivel, o sea, nuestra independencia, por decirlo así, como pueblo. Entonces, toda la parte que estamos aquí es el centro histórico, y sí que me gustaría que las imágenes que vosotros obtengáis, las obtengáis del centro histórico. Venga, pues vamos a descubrir Alboraya con su alcalde, Miguel Chavarría. Seguimos en Alboraya, seguimos con su alcalde, Miguel Chavarría. Alcalde, ¿dónde nos ha traído? En este momento estamos en la Plaza de la Constitución, que es la plaza mayor del pueblo. Esta plaza es de nombre variable en función de las circunstancias, ¿no? Ha sido Plaza del Caudillo, sí, y ahora es Plaza de la Constitución. Y además, en este sitio, edificios emblemáticos. ¿Qué tenemos justo detrás? Justo detrás tenemos la Casa del Conde de Zanoguera, que para nosotros es la casa de la tía Vicenteta, una casa del Conde de Zanoguera que en su momento adquirió el ayuntamiento a la parroquia y que data del siglo XVII. Y que en la actualidad además acoge al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia. Sí, en este momento, además de algún despacho municipal, es el salón más bonito para celebrar las bodas civiles, y además tenemos las oficinas, en él tenemos las oficinas de la DO Chufa de Valencia, que estamos encantados de que estén con nosotros, porque es la manera con la que Alboraya, aunque no queramos, se proyecta al mundo por la chufa y por la horchata. ¿Por qué aunque no queramos? Me ha llamado esta atención. No, es una forma de hablar, ¿no? Aunque no queramos, algunos otros, vale. Porque como la DO Chufa de Valencia no es Alboraya solo, correcto, sino vale, lo he entendido. Corresponde a más pueblos, pues entonces Alboraya, chufa, horchata es además de otros pueblos que también tienen chufa y horchata. Claro. Está claro, porque no hay que olvidar que estamos en la ciudad de la chufa, de la horchata. Alcalde, hemos hablado de muchos proyectos inmediatos para estos próximos 4 años, pero con un objetivo claro: transparencia y participación también de los ciudadanos. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo plasmarlo en un ayuntamiento? Es un objetivo fundamental para esta legislatura el gastar
todos los recursos disponibles para conseguir el máximo de transparencia y el máximo de participación. La legislatura anterior ya pusimos en marcha algún consejo, algún consell, ¿no? en el que vertical o horizontal tenemos el Consell de Festes, tenemos también el Consell dels Bous, ¿no? y queremos que este Consell valga para todas las actividades. Entonces la participación y la transparencia es fundamental. Y en este caso en concreto, un municipio con 5 grupos políticos en los que queremos que todos participen, pues es fundamental la transparencia de todos los documentos que tengamos, todos los expedientes estén a disposición de todos, porque queremos presumir de transparencia y queremos presumir de participación. En este momento estamos ya al final de la legislatura pasada, lo pusimos en marcha, todo tipo de herramienta informática que influya, que motive y que consiga una mayor participación va a ser nuestro objetivo. Alcalde, seguirá siendo un objetivo, nos lo decía anteriormente, las políticas de emergencia social. Según los datos que manejan del Ayuntamiento de Alboraya, ¿se ha notado una pequeña mejoría en este sentido? El esfuerzo en políticas sociales no va a disminuir, sino que va a aumentar. Aunque parezca que el tema del empleo y eso va hacia adelante, sí, el tema de familias que no tienen ningún recurso continúa estando allí. Por lo tanto, nuestros presupuestos van a seguir contemplándolo. El tema con el que nos queremos enfocar es el tema que contrapone o contrapunta el tema de las ayudas sociales. ¿Cuál es? El empleo. Fomentar al máximo el empleo. Y el empleo se empieza fomentando por la gente joven y luego por la gente que necesita recursos. Nuestro objetivo en esta legislatura es que la juventud tenga en Alboraya un sitio donde estar y no un sitio del que huir. Tenemos que hacer que los jóvenes estén aquí y estén aquí en aquello que más les gusta. Nosotros tenemos la ventaja o tenemos el privilegio de disponer de una huerta maravillosa y una huerta que los labradores se hacen mayores y que van dejando de utilizar o van dejando de explotar. Nosotros queremos que los jóvenes que les guste el campo, que sean hijos de familiares del campo, continúen la labor de su familia, la labor claro, de sus padres y que continúen explotando la huerta. Hay un tópico, ¿no?, de la huerta, proteger la huerta y que la huerta tiene que estar protegida. La huerta no se protege si no es productiva y para que sea productiva tenemos que poner los recursos necesarios para que así lo sea. Es decir, primero hacerla productiva y luego seguir protegiéndola, porque es verdad que ha sido uno de los objetivos del mandato de Miguel Chavarría y lo seguirá siendo. Bueno, esto es lo normal, que el alcalde vaya por la calle y le saluden, claro, le piden cosas también. Pero no es que es normal, es que es lo que más me gusta, pero claro, eso no sé si se puede decir así en voz alta. La labor fundamental del alcalde está en la calle, saludando a los que van a trabajar, saludando a los que van a pasear, saludando a los que de alguna manera reconocen el esfuerzo que hay que hacer en un municipio, no en el nuestro, sino en cualquier municipio, para estar con los vecinos escuchando y escuchando. Este objetivo de escuchar no es un objetivo de esta legislatura, es un objetivo de la legislatura pasada. Yo puedo decir que he tenido miles y miles de visitas en mi despacho atendiendo a vecinos por cualquier circunstancia, por temas muy importantes de manera absoluta y para temas que no son tan importantes, pero que para el vecino seguro que son muy importantes. Entonces he abierto mis puertas, ha venido todos los que han pedido fecha, han estado hablando conmigo y eso es una de las cosas que puedo presumir de lo que lo hago, pero puedo pensar que no llego a todos y que todos necesitan alguna ayuda que a veces no puedo dar. Está claro. Pues lo vemos ilusionado, lo vemos con proyectos claros, con esa ruta muy bien marcada de lo que se espera en estos 4 años. Le queremos dar las gracias por recibirnos y desearle muchísima suerte en esta nueva legislatura, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresar a todos los valencianos que nos vean cuál es la ilusión con la que uno va y le hacen alcalde y cuál es la ilusión que intenta repartir a todos los vecinos, ¿no? Yo creo que lo fundamental, decimos nosotros que lo fundamental son las personas y en mi caso es más que eso, lo fundamental son las personas y en ello estoy.